Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y vamos a hablar de las JPod de Tarrasa 2025. Tanto de las JPod en sí, lo que es los podcasts, los premios, las ponencias y todo ello, como también del ambiente que hemos vivido allí, la gente que hemos conocido y de mi estancia en Tarrasa. A ver, normalmente, y esto me pasó en Gandía, que yo hice un podcast solo de la estancia en Tarrasa, en plan el hotel, el museo que visité, pero es que, si os digo la verdad, es que de Tarrasa os lo voy a contando ahí muy brevemente porque lo que visité fue muy poco y lo poco que pude estar por la ciudad fue muy poco. Entonces, la JPod de 2025 empieza en el viernes 24 de octubre de 2025 y ahí yo cojo un tren a sobre las 10 de la mañana de la compañía Wigo desde Atocha. Como curiosidad, yo pensé que iba a ir a la JPod. Yo me encuentro en la cola del mismo ave que yo, me encuentro a Ferreras, el que sale en la sexta. Digo, ahí va, que a este va a la JPod. Pero no, luego el hombre no me lo encontré allí. Pero casualidades que pasan. Yo estoy en lo solo de los aviones, trenes y más transporte. Famosos y gente que me encontraba, vamos, os podía hacer un podcast entero. Pero bueno, eso no es el tema. Pues cojo el tren, por cierto, Wigo, que lo he cogido no muchas veces, pero la última vez que lo cogí creo que fue en Alicante y que fui a ver la exposición que era de los guerreros de Xi'an y a pasar ahí el día. De verdad, ese tren parecía el tren del terror, de cómo olía, de mal. Creo que en el podcast que ya hice en ese momento ya lo comenté, pero es que, madre mía, qué mal olía. Y en esta ocasión estaba súper bien el tren organizado, todo. Es decir, que me resultó familiar porque es prácticamente el mismo tren físicamente que el que cogí para ir de Barcelona a París. Entonces, físicamente son los mismos trenes, dos plantas, la misma estructura y bueno, bastante económicos de precio, normalmente los Wigos, y muy cómodos. Entonces, ahí llegué, en unas 3 horas dura el trayecto hasta llegar a Sants, a la estación de tren de Sants, y claro, yo tenía que ir a Tarrasa. Entonces, ¿qué hice para llegar? Iba a tener otro transporte, pero al final, por cosas del destino, tuve que ir en tren, y está muy bien, porque yo en tren coges los rodaíles, porque es como cercanías, pero allí se llama rodaíles, y los coges en la misma estación. Es decir, que es como casi las mismas vías, pero te tienes que cambiar porque tienes que pagar el billete y tal. Sales del tren de Wigo, sales. Es decir, que yo fui a coger una máquina, a coger el billete. Y a ver, yo, entre la fama que tiene Barcelona, que tiene mucha fama, pero luego últimamente yo en Barcelona en sí no está prácticamente, he estado en la estación, pero no he estado en la ciudad. Y no sé si hay robos o tal, pero yo estaba ahí cogiendo un billete y un señor que me vio que estaba más perdido que un pulpo en un garaje, estaba ahí, me ayudó a ¿dónde va a estar? No sé cuánto. Y claro, yo que soy desconfiado, y a ver, es decir, que soy de Vallecas, entonces tengo el sentido arácnido súper activado. Cuando alguien se te acerca, dice, este me va a robar. Pues un poquito a distancia, en plan, sí, dime lo que quieras, pero no te acerques más de 3 metros y tal. Y me dijo, ¿a qué estación tal? No sé cuánto. Y yo pensando que me iba a pedir dinero o que me iba a robar ahí o que me iba a hacer algo, pero no, el hombre luego ahí ya cuando me ayudó a sacar el billete, que tenía que ir a tal andén, muy majete, que no era ni de Renfe, ni de Rodalíes, ni absolutamente nada. Lo hacía ahí porque quería, me veía ahí más perdido que nada. Y luego le di las gracias al acabar, digo, muchas gracias, casi le doy un abrazo, pero digo, a ver si al final se iba a robar y le doy un abrazo y me roba, pero bueno, bastante majete el hombre. Y ya, fui yo a ver, Rodalíes tiene fama de que va con mucho retraso los trenes y tal, pero claro, yo pensando, digo, yo vengo de cercanía en Madrid, que tampoco es que esto sea el paraíso. Yo he estado años trabajando y cogiendo todos los días las cercanías, y había veces que llegaba a mi casa, vamos, a las tantas con los retrasos de la Renfe, o veces que se cortaba el tren. Vamos, es que cuando dicen, no, es que la Renfe de Cataluña va muy mal, pues vamos, tampoco está la de Madrid para tirar cohetes. Entonces llegué, estuve un rato esperando, tardó bastante, lo típico que pasa, llegó otro tren, la gente se bajaba de un tren, subía a otro y decían, este tren va a salir antes que el otro que ha llegado, no se cambien, hombre, porque esto siempre pasa, diciendo el piloto del tren diciendo, no se cambien, por favor. Entonces pasó eso y bueno, luego el tren de la estación de Sants a la estación de Tarrasa Nord, que fui a la que yo tenía que ir para luego ir al auditorio de Tarrasa, y eso, se tardaba unos 45 minutos el tren y tal. Luego, una vez que llegué a la estación, es decir, que el billete tampoco es caro, unos 5 euros o tal te costaba. En otros, en Irio y en Renfe, si coges un AVE o larga distancia,
te sale gratuito, pero con Wigo no han llegado a acuerdo con esta compañía, con Renfe, entonces tienes que pagarlo, ¿vale? Para que lo sepáis, que si vais con Irio o con otra compañía directamente ponéis el código QR de vuestro billete y no tenéis ni que sacar billete, pero en este caso no, tenéis que sacar vuestro billetito. Y luego llegué a la estación de Tarrasa Nord, ahí que está muy céntrica de la ciudad, y luego fui andando un poquito hacia el Auditori y demás. Es decir, que el camino hay un parque en Tarrasa prácticamente central a lo que es el Auditori y otras partes de la ciudad, y de camino llegué, esto por casualidad, yo no lo hice aposta, de camino entre otras cosas vi un parque accesible, que esto ya lo contaré en el podcast que hice en Tarrasa y en el making of, que ya habéis escuchado sobre mi visita a Tarrasa, sobre cómo hice mi podcast allí y todo. Pues encontré un parque accesible, pero luego de camino encontré que hay un sitio donde hay una iglesia románica, unos restos de yacimientos romanos, un montón de cosas, un museo, claro. Eso estaba, creo que, no sé si era a las 3 y pico de la tarde o las 4, creo que estaban cerrándolo, que no sé si luego por la tarde habría o ya había en el día siguiente. Pero yo me asomé ahí, vi que la puerta se abría, me empecé a colar, viendo las cosas, ahí corriendo, y me dijeron, no, si es que vamos a cerrar. Y digo, bueno, que yo ya me voy a echar un vistazo rápido y ya me salgo. Muchas gracias, venga, adiós. Y pude ver de manera express, para ver estos restos arqueológicos y estas cosas hay que verlo tranquilamente, pero bueno, en esa ribera del río, más que del río, del parque, y luego cruzando el puente y llegando a ese otro lado, pues llegué casualmente, o sea, yo ni GPS ni nada, iba andando, al principio puse el GPS, pero luego, creo que por aquí tiene que ser, y yo no he estado precisamente, pero lo miré por la web y yo que me oriento en teoría bastante bien, y de repente voy andando, y cuando de repente, es que no ni vi el auditorio, y me encuentro con la gente de organización de las JPod, que me encuentro con Treki23, con Albert, más Trompa, con Antonio Recio, con ese Pascual. Me los encuentro de frente, ahí de casualidad, diciendo, hombre, qué pequeño esta raza que nos estamos encontrando. Y ya entro a lo que es el auditorio y dejo un poquito las cosas, porque iba yo cargado con toda la ropa y con todas las cositas que llevaba para hospedarme esos 2 días. Ahora no, tranquilo, no os arremolinéis, que ahora os cuento cosas del hotel y demás, no hagáis la cola del podcast, que hay mucha gente esperando. Pues eso, llegué allí al auditorio y dejé las cositas, también estaba Raúl, parte de la organización, también estaba Astrid y otros voluntarios que hicieron un trabajazo realmente enorme, que era muy poquita gente, porque en total, y esto me lo contó ese Pascual, que había 2 chicas que, yo claro, normalmente las JPod y mi experiencia en Madrid, normalmente como voluntario se apunta gente del mundillo, gente que es de la asociación, que conoce el mundo del podcast, pero es que ese Pascual me contó que 2 de las chicas que se habían apuntado como voluntarias habían visto en internet o por las redes sociales, y ellas que estaban estudiando, creo que es comunicación o periodismo, pero no habían escuchado un podcast en su vida, se cogieron y se habían apuntado para echar una mano en esto, para temas de organización, temas de dar los micrófonos en las charlas, en las ponencias y demás. Y bueno, que la juventud, que dicen que hoy la juventud no hace nada, que tal, y que se apunta a estas cosas sin haber escuchado un podcast, pues dice bastante. Así que nada, el equipo de voluntarios ahí estaba por ahí, me dieron mi pulserita, luego al día siguiente creo que fue mi bolsita de las JPod, te daban también un cuadernito y tal, todo esto por el módico precio de 3 euros, que no es caro, la entrada de los 2 días, y yo al ser socio te daban 2 consumiciones. Me tomé un día, creo que fue el día del domingo, que después de mi podcast estaba un poco ahí con resacón, me tomé una Coca-Cola y creo que en los días anteriores con la comida, que eso también os contaré lo que comí por ahí, pues una botella de agua o un refresco, no recuerdo bien, pero eso, te daban una pulserita, te daban también una acreditación en la que tú ponías tu nombre. Yo en mi caso, como llevaba pegatinas y imanes del mi podcast, que me los hice yo mismo, pues me puse la pegatina y ahí la gente podía ver en la acreditación cuál era mi podcast y demás. Así que nada, empecé ahí a tomar un poquito sensaciones, y luego empezó a llegar gente, porque a todo esto yo llegué por la tarde, yo llegué sobre las 3 y pico,
4 menos algo o así, pero las JPod ya habían empezado, ¿vale? Porque empezaron por la mañana. Estuvo Chur de Manchapod haciendo un podcast en esperanto, estuvo Josete entrevistando a Pedro Aznar, hubo un podcast de ciclismo y hubo varias cositas. Lo que pasa es que yo no estuve en esos podcasts, se pueden ver en YouTube y tal, pero no os hago crónica porque yo físicamente no estuve. Pero bueno, los pude ver algunos algo en el AVE de camino y la verdad que muy buenos podcasts. Pues una vez que estaba ya acreditado con todo, empezó a llegar ya más gentecilla. Llegaron del País Vasco, de ahí de Bilbao, la gente de Velocidad Absurda, David también, de Disperso, también llegaron Cigor del podcast A Micro Descubierto, y con estos chicos, que no los conocía, bueno, he de decir, miento, a David sí, que le conocí en las Cañas y Podcast del año pasado, en Cañas y Podcast 1, ahí estuvimos, pues estuve con ellos y nos fuimos a tomar algo. Es decir, que yo más que tomar algo me casi comí, me tomé una porción de pizza en una cafetería que había ahí cercana para un poquito coger fuerzas porque quedaba mucho por el día. Y eso, una charla interesante, muy majo. Luego contaré cosas de Cigor y del resto de chicos del País Vasco que estuvieron ahí haciendo sus podcasts, sus charlas y talleres. Contaré más cositas. Es decir, que ya os hago un spoiler, que este podcast lo voy a dividir en varios podcasts, porque solo me estoy dando cuenta que con el viernes ya se me va a ir a mucho tiempo. Entonces se va a dividir en varios podcasts, porque a cada podcast y a cada ponencia le quiero dar el tiempo que se merecen. Entonces, estuvimos ahí tomando algo, nos fuimos ya al auditorio, donde ya empezó a llegar también mucha gente, sobre todo, a ver, en estos eventos, pero pasan todo. La mayoría son podcasters, o sea, me acuerdo en Cañas y Podcast que pasó que José el camarero, al que no pudo estar en la JPOP, le mando un abrazo fuerte, de repente llegó un oyente y dijo, hombre, un oyente, si esto es una especie en extinción. Pues en esta JPOP de Tarrasa pasó igual, porque normalmente somos, a ver, los podcasters somos muy hardcore oyentes, entonces escuchamos muchos también, pero la mayoría suele ser podcasters. También hubo oyentes, es decir, que también hubo algunos oyentes, algunos que también me reconocieron con mi camiseta que iba yo con el podcast y demás. Y bueno, empezó un poquito ahí a arrancar, hubo gente como Julián, de los últimos de Filipinas, Barbedel, Elena de Mujeres con Historia, mucha gente, Alex de una charla más, muchísima gente que llegó por ahí. A muchos más los mencionaré porque hicieron sus podcasts respectivos, entonces no os preocupéis, no os arremolinéis en la entrada del podcast, que todos tendrán su lugar. Y empezamos a llegar, a hacer corrillos, a hablar entre unos, entre otros, a darnos abrazos. Había yo gente que no veía desde la JPod de Gandía, gente como Chur, bueno, a Chur le vi el año pasado en Cañas y Podcast, pero había otra gente que no le veía desde la JPod de Gandía, entonces un abracito de Cañas y Podcast, y ahí esa gente que te encuentras entre JPod y JPod o otros eventos podcastiles. Y ya se empezó la hora de que iba a ser la inauguración de las JPod, aunque habían empezado por la mañana, pero iba a ser la inauguración oficial. Al ver presidente en funciones o presidente interino, no sé muy bien cómo es el término, pues empezó a dar un discurso ahí sobre la gente que iba a estar estos días, sobre las ponencias, sobre todo el esfuerzo que se había hecho y todo ello, y que estaba muy agradecido a todo el mundo, a tanto a voluntarios como a participantes y demás. Y luego llegó, creo que era un concejal de alguna cosa, el alcalde por motivos personales no pudo asistir, pero hubo un concejal que estuvo ahí también dando un discurso. Y bueno, después de eso, esta inauguración, pues ya a lo que nos gusta mucho, a las charlas, a los podcasts y demás. Y llegó el que en el mundo podcastil es conocido, algunos se va a asustar o tal, pero es conocido, y gente como Julián del Barbedel y otra gente lo mencionaba como el Espíritu Santo del podcasting, así lo mencionan, porque es como una de las patas del podcast. No, es justo porque lo mencionan, porque no es el primero que ha hecho muchas cosas, pero es de los que ha sobrevivido, y es Amilcar, que creó en su día su propia red de podcast, que sigue ahí sobreviviendo, de las primeras personas en España que monetizó los podcasts, hizo sus cositas. El tío es que tuvo mucho éxito en su momento, pero en Google Plus, ni siquiera estaba en iVoox ni en Spotify, en Google Plus. ¿Alguno conoce Google Plus? Que ya dejó de existir hace un montón de años. Pues el tío en Google Plus, que prácticamente se metía el que lo creó y pocas personas, pues él en Google Plus tenía un montón de seguidores, de comunidad, que eso ya habló en la charla que os mencionaré el día siguiente, pero
Estuvo hablando un poquito de su vida, pero más en el mundo podcastil, de cómo él conoció los podcasts, cómo creó sus propios podcasts, que algunos, a mí me dejó que en los primeros podcasts de Amilcar, que yo conocía, que he escuchado muchos podcasts de Amilcar, sobre todo el tema de tecnología, pero no sabía que Amilcar había empezado con los podcasts sobre coros, que él estaba en un coro y empezó con varias gente haciendo un podcast sobre coros y sobre la música de los coros y demás. Yo te quedas diciendo, madre mía, o sea, te quedas diciendo, madre mía, este hombre, toda la vida podcastil que tiene, las relaciones que tuvo con otra gente, cómo creó su red de podcast y tal, y la verdad que fue bastante interesante y una charla que duró eso sobre los 45 minutos. En un atril de pie todo el rato, con la presencia que tiene y ese vozarrón y ese todo. Y la verdad, luego decir que durante las jornadas de podcasting, el hombre bastante accesible para hablar con él, con todo el mundo, charlando. Hay gente en todos los sectores del mundo del podcast y de otras cosas que te piensas que es como un dios, que no puedes hablar con él. Y luego bastante majete, yo pude cruzar algunas palabras y muy majo dio esa charla de cómo lo hacía él. Y bueno, ahí empezamos la JPod, y con las charlas de Amilcar, y luego diréis, ¿qué más hubo? Pues empezamos con los podcasts en directo, que es lo que gusta. Porque en otras JPod ha habido más charlas, más talleres, y que aquí también ha habido, pero esto es como ir a un de cine. ¿Qué quieres ver? Pues películas, pues igual, aquí quieres ver podcast en directo, que es la magia de los podcasts. Y aquí vimos a las chicas de Crisis Existencial, es decir, a las chicas y al chico también, porque estuvieron las dos presentadoras, Cristina Cano y Cristina del Valle, y también hubo una colaboradora y hubo también un colaborador ahí haciendo este podcast, que son, sobre todo este podcast, que va sobre el tema de la neurodivergencia, sobre el tema del aspecto autista, cómo se trata, son dos madres que tienen hijos con aspecto autista, con autismo en distintos grados, y luego los colaboradores, porque una de las colaboradoras también tiene TOD y también una de las presentadoras, y hablan sobre esto, la rutina, cómo cuesta, llevan a distintos entrevistados. Es decir, que yo que he podido escuchar algún podcast suyo, cambia un poquito el formato del directo a un poquito el podcast, pero es que me pasó hasta a mí, que yo cambié un poquito lo que suelo hacer en mi podcast, y a la mayoría de podcasts un directo no puedes hacer exactamente igual el formato y el tiempo, porque tú normalmente los capítulos haces un tiempo, que yo por ejemplo normalmente hago 10 o 15 minutos, pero este ya os digo que se va a ir, y solo voy a hablar probablemente del primer día de las JPod, pero se va a ir de tiempo. Pero es eso, un poquito adaptarlo, y me gustó bastante este podcast de Quistis Existenciales, que lo recomiendo bastante. ¿Y luego qué hubo? Luego hubo dos podcasts más, que con esto prácticamente vamos a acabar el podcast de hoy. Hubo el auténtico podcast, a estos le voy a mandar un saludo y un abrazo bien fuerte, porque lo hicieron tan bien, o sea, fueron tan majetes como hicieron el podcast, es decir, que estuvieron los dos chicos del auténtico podcast, y luego aparte estuvo Alex de una charla más, y también estuvo por ahí Chevy Panda, que participa en la red de marcianos, en estos podcasts que Marcianos en un tren, que me gusta muchísimo. Es decir, que a él le conocí en Gandía, que no lo había visto hasta ahora, desde Gandía, pero súper majete el hombre. Y estuvieron haciendo, porque lo que hacen un poquito el auténtico podcast, un poquito transforman y llevan a los podcasts concursos de preguntas, concursos de todo tipo, juegos y tal, y lo hicieron bastante interactivo con Xavi Panda, con Alex y tal. También estuvo por ahí ChatGPT, los colaboradores, los presentadores de auténtico podcast, que pude hablar con ellos. También el domingo comí con ellos, charlé y tal, y un montón de cosas que os contaré durante los siguientes podcasts de Crónicas de las JPod, pues muy majetes, y un podcast que la verdad era sobre las 9 de la noche o así, pero muy majetes el ambiente que hubo y todo. Era de 8 a 9 de la noche este podcast, y la verdad que un ambiente bastante bonito y todo, y me gustó mucho, así que os recomiendo que lo escuchéis. Está ahí en YouTube, y también probablemente creo que lo subirán a su feed del auténtico podcast, que he de decir que el año pasado el auténtico podcast ganó mejor podcast de humor, y ganó también mejor podcast en general de la Asociación Podcast, en los premios Asociación Podcast de 2024, así que unos cracks. Y luego, ¿a qué fuimos? Ya para acabar por hoy las crónicas de las JPod del viernes 24 de octubre. Pues lo último fue el podcast Así Sonaba. Yo me quedé con este podcast porque este podcast, José AM, que es un DJ, un crack, porque ha estado
Si os gusta la música electrónica y los DJs, a uno sonará Tomorrowland, que es un festival que se hace a nivel prácticamente mundial y en otros festivales. Es un DJ súper bueno que hace su podcast y programa de radio y otras cosas. Y nos hacía una sesión de sonido de los 90 a los 2000, en lo que yo pude bailar. También estuvo Sergio Navas de Isenacode, los chicos del auténtico podcast que mencioné antes, Chevy Panda creo que también, David Arcos, hubo varios, de varias gente por ahí de varios podcasts que nos saltamos ahí a la tarima a bailar y a pasarlo súper bien. Es decir, que me molaba, porque él iba poniendo canciones y tal, pero luego iba contando la historia de cada una, le daba ritmo y tal. Y de verdad que en el mundo del podcast, normalmente el tema, más que por tema de copyright y cosas, pero el tema de buenos podcasts de música, a ver, hay buenos podcasts que de música y tal, como el Barbedel, que me encanta, pero así con un DJ y que él vaya mezclando la música y tal, es que es brutal y me encantó, así sonaba, me encantó muchísimo, me lo pasé muy bien bailando y demás. Así que nada, este mega podcast de Así Sonaba y donde movimos mucho el esqueleto. Así que nada, esto han sido la crónica 1, parte 1 de las JPod. Esto como el Señor de los Anillos, probablemente se parta en 2 o en 3 partes. Así que nada, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.